Hola, buen día. Otra vez, saludo a todos los que ya están. Bueno, vamos a comenzar para que no nos alarguemos demasiado y los libere pronto para que puedan hacer sus cosas. Espero que se encuentren muy bien. Este, Acuérdense que quien quiera participar, adelante. Todas sus aportaciones son bienvenidas. ¿Sale? Bueno, el día de ayer ya hablamos sobre lo que era el concepto, la noción, que era la figura de la iniciativa popular, en cuál era su normatividad aplicable, qué estados o qué entidades federativas de nuestra república la consideraban esta figura. También concluimos que si bien es cierto que está como un mecanismo de democracia directa, la realidad es que en nuestro país este instrumento o este mecanismo está, bueno, por no decirlo mal dicho, vamos a decirlo, está muy pocamente regulado. ¿A qué nos referimos? Si bien la Constitución lo señala y lo establece como una facultad de los ciudadanos para iniciar o presentar iniciativas legislativas, también es cierto que no establece los mecanismos o el procedimiento para llevarlo a cabo. Solamente se limita a decirnos el porcentaje que se requiere a nivel federal, que es el 0.13%. También señala que la iniciativa presentada por los ciudadanos, el 0.13% de la lista nominal, ¿no? Y que se presentara ante el presidente de la Cámara de Diputados, y ahí la Cámara es la que va a decidir, ¿no? En eso quedamos. También quedamos que había una clasificación que era una iniciativa de orden constitucional, una iniciativa de orden legal, una iniciativa simple o una formulada, ¿no? Y quedamos que, pues la simple es como una petición, ¿no? No propiamente podemos decir que sea una iniciativa. Ahora bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy para concluir este tema? ¿Se acuerdan en qué año dijimos que se había establecido esta figura en nuestro ordenamiento constitucional? Ayer que hablamos. Que les dije que había en 2012, dice Raúl. Sí, pero también dijimos que en el 2019, ¿qué pasó? Fue hace poquitito, ¿no? Que a una iniciativa de la bancada de Morena, yo les leí propiamente que esta bancada hizo alusión a porque era necesario, ¿no? En donde se decía que era necesario que la ciudadanía participara, no solamente ejerciendo su derecho, sino también asumiendo la responsabilidad de presentar iniciativas para que la ciudadanía intervenga, obviamente directamente en el desarrollo del sistema democrático, ¿no? Entonces, también hablamos de que en qué estados de la República estaba, fue una iniciativa del artículo 71, así es, Alondra. Entonces, decíamos que estados de la República lo tenían y sus porcentajes, y concluimos que estos porcentajes se establecían atendiendo a la población del estado a que se tratara, ¿no? Bueno, como les dije también, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el caso nacional, que ya casi lo concluimos, pero vamos a decir, ¿por qué creen que surja la necesidad de implementar esta figura de la iniciativa popular? ¿Por qué será? ¿Por qué surge esta necesidad? Bueno, surge por la necesidad de emplear mecanismos de democracia directa. ¿Por qué? Sobre todo en Latinoamérica, derivado de tres causas. Tres. Uno, proceso de transición política. Dos, reformas económicas. Y tres, la crisis de representación. ¿Ustedes creen de estas tres causas que les estoy enunciando que se han dado en Latinoamérica para el surgimiento de esta figura?
Ustedes, en su opinión, ¿cuál creen que de estos tres, ¿no?, sea la causa primigenia o fundamental para que se haya establecido el mecanismo de la iniciativa popular en nuestro país? Quizás, maestra, los procesos de transición política, porque hemos visto que dependiendo de quién esté en el gobierno, puede hacer la aplicación de ese tipo de democracia directa. Ujú, así es, Alondra. Ese es uno de ellos. Aunque también en concatenación con la crisis de representación, la ciudadanía, al ver que no se ven representados debidamente o que no hay actuaciones que puedan resolver las necesidades que están atravesando, yo creo que están empujando un poquito más a que tomen más participación en esta parte de la democracia y sobre todo a tener resultados. Pero siento que todavía hay obstáculos en el camino que los cuales deben de ser superados. Así es, Alondra. Así es. Te agradezco muchísimo. Luis Fernando, por favor. Pues sí, como lo comenta la compañera Alondra, también yo me inclino un poco más por las crisis de representación, porque aún estando dentro del gobierno, sea el partido que sea, PAN, Morena, PRI, los que les guste, se enfoca más en los propios intereses de poder que en los propios intereses del pueblo, y el pueblo precisamente no se siente representado diciendo como, ay, ¿para qué lo elegí? Si eso iba a suceder. Y ese también es una de las consecuencias por la cual eso puede involucrar en que la ciudadanía no sopesa, no cavila, no reflexiona el voto. Así que podríamos decir de que un poco más allá, la crisis, yo me enfoco más en la crisis de representación, porque si no si no representa al pueblo, el alcalde, pues se representan ellos mismos, la propia ciudadanía, para poder determinar lo que realmente le interesa a la propia ciudadanía. Claro, así es. Muy acertadamente, Alondra, Luis Fernando, y yo supongo que los demás, ¿no?, que están presentes, entendemos, seamos abogados o no, más bien porque somos ciudadanos, ¿no? Entrar. Y independientemente de la profesión que tengamos o no, nos podemos dar perfectamente cuenta que tanto los procesos de transición política como las crisis de representación que dice Luis Fernando, incluso reformas económicas. No es que en nuestro país haya habido muchas reformas económicas, pero estamos de acuerdo que dentro de una democracia todo, se deben de considerar todos los factores, el factor social, el factor político y el factor económico, ¿vale? En los cambios que ha habido en nuestro país, como bien lo señalan los compañeros, estos procesos de transición en donde, por ejemplo, entró Andrés Manuel López Obrador con Morena, estableciendo nuevas, innovadoras, todo el programa de la Cuarta Transformación, y se dan cuenta, ha beneficiado a ciertos grupos, pero ha perjudicado a varios. Y dentro de estos beneficios otorgados a ciertos grupos de ciudadanos, se les ha privado de otras cuestiones, incluso a esos mismos grupos, ¿sí? Porque regalar dinero, ok, pero ¿qué creen? Quitar instancias infantiles, limitar exportación, más bien importación de medicinas. Todo esto son políticas económicas, de carácter económico, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que por un lado se beneficia otorgando ciertos beneficios, pero por otro lado se limita. En cuanto a este cambio, pues es lo que podemos llamar la transición política y reformas económicas. Y bien acertadamente, como lo comentó Luis Fernando, tenemos que entender, o los que tengan una idea distinta, por favor háganlo saber. Estamos pasando, bueno, ya llevamos tiempo, pero sobre todo estos últimos años, en una crisis de representación de nuestro sistema partidario. Bueno, en mi humilde opinión, es tremenda, tremenda. O sea, como bien dice Luis Fernando, no nos identificamos con las políticas de los partidos, no tenemos una imagen de lo que son los partidos, no representan nuestras necesidades desde hace mucho tiempo, aunque lo sabía. Ya más que representarnos a nosotros los ciudadanos, se representaban estos intereses propios
¿Para qué consecución? No para el bienestar de la ciudadanía, sino para allegarse de más poder. En eso estamos completamente de acuerdo. Y estas causas son particularmente las que hicieron que surgiera esta necesidad de implementar la figura de democracia directa, porque se lo repito, es democracia directa, de esta iniciativa popular. Pero como todo nuestro país, ¿no? Lo ponemos, pero lo ponemos a medias para que no se pueda llevar a cabo. O, si se pudiera llevar a cabo, tiene uno, otro y otro y otro y otro y otro obstáculo, ¿no? Como cuando ustedes muchas veces o todos nosotros hemos ido a realizar algún trámite, ¿no les ha pasado? A los que están chavitos. ¿A poco cuando fueron a registrar su título universitario les fue sencillo? ¿O los hicieron ir, regresar, saque esta copia, regrese, estas fotos ya no sirven, regrésese? Perdón, desde mis tiempos creo que era lo mismo, ¿eh? Y a mí me daba una pena horrible porque, claro, yo pues, vivía en la Ciudad de México, pero en la cola conmigo habían de Guerrero, de Chihuahua, de Aguascalientes, del Estado de México. ¿Saben lo que es para estos muchachos ir a registrar su título y que les digan regrese el día de mañana? Pues a lo mejor nada más iban ese día para regresarse. Entonces, así se hacen las cosas. ¿Por qué lo voy a decir? ¿Por qué estoy diciendo este ejemplo tan burdo y tan X? Porque es la realidad. Porque los intereses y el bienestar de la ciudadanía pareciera ser que no es lo importante. ¿A qué nos referimos con procesos de transición política? Aquellos países que transitaron de regímenes totalitarios e implicaron cambios en un régimen político. Propiamente dicho, esto es un tránsito. Nuestro país, ¿vale? Ha ido pasando, ¿están de acuerdo?, de un régimen a otro. México ha pasado en los últimos años de un régimen a otro. No de manera inmediata, pero sí. México, les voy a sonar temeraria, digo, pero esto ya yo lo platiqué en alguna clase que hablamos sobre la crisis del sistema democrático y la crisis del sistema partidario, en donde concluimos que si bien nuestro país, se los repito, ha estado constituido como una república representativa federal, la realidad es que mientras gobernó el partido hegemónico, no teníamos democracia. Todos estarán de acuerdo conmigo. No había democracia. No había alternancia en el poder, no había competencia política, no existían los elementos básicos para una democracia. Ahora bien, actualmente, se los digo, para que exista mínimamente, como decía Luis Fernando, que el día de ayer ay, perdón, se me fue la idea, nos recomendaba el libro de Norberto Bobbio, ¿no? Sí, Luis Fernando, nos hablabas ayer del libro de Norberto Bobbio. Bueno, en ese libro de Norberto Bobbio, precisamente, habla de si está en crisis o no los sistemas partidarios, digo los sistemas democráticos, ¿sí o no, Luis Fernando? ¿O me estoy confundiendo el libro? Bueno, en todos los autores, Bobbio, Sartori, todos estos doctrinarios que nos han enseñado más o menos qué es la política, pues, se establece que hay 4 elementos fundamentales que deben existir en todas las democracias, porque tenemos que entender que no todos los países democráticos tienen la misma clase de democracia. ¿A qué atiende? A las necesidades de cada país. Estados Unidos no puede tener la misma democracia que tiene México. Perdón, pero no. Entonces, pero todos los doctrinarios atienden a 4 elementos fundamentales. 1, para que haya democracia, tiene que haber pluralismo. ¿Sale? 2, debe haber
competencia política. Fíjense, ahí ya nada más en esos dos dices, ¿qué más debe haber? Defensa de derechos fundamentales, dice Alondra, equidad. Sí, dentro de este pluralismo, era lo que yo les decía ayer de las mayorías y las minorías. El pluralismo implica diversidad de ideologías, así como la aceptación y respeto a las mismas. ¿Sí? ¿Qué es una competencia política? Que existan diversos actores políticos que generen un contrapeso. Luis Fernando dijo atinadamente algo bien interesante ahorita que intervino. Bien interesante. Cuando hablaba de la crisis de representatividad. No hay en nuestro país un pluralismo real. El voto no es razonado. A mí me van a perdonar todos los que votamos, ya no teniendo el abstencionismo. Creo que los que se abstienen de votar, fíjense, que es por una apatía o por un desencanto, ¿no? Muchos también lo hacen porque no hay la posibilidad o no existe una posibilidad de contienda política, porque no hay opciones que puedan representarnos. Y se abstienen porque dicen, ¿por qué voy a votar por alguien que ni me cuadra, ni me late, ni nada? No es apatía, como muchas personas dirían. Es que los abstencionistas, no disculpen, así como hay abstencionismo que es por falta de interés, también hay abstencionismo por interés. Esto es, razonan, meditan su voto y ¿qué concluyen? Que no haya cuál irle. Y concluyen, vamos a ser cómplices o vamos nosotros a abanderar a alguien que definitivamente no nos va a representar, no se nos da la gana. ¿Han pensado esa parte? O sea, no nada más es, ay, me fui de vacaciones y por eso no voté. No. Vean los niveles de abstencionismo y analicen el por qué. Y se sorprenderían. Mucha gente dirá, ay, no, ya, qué flojera, no fui a votar. Total, ni sé quiénes son los candidatos. Ignorancia, apatía. Entonces, en este orden de ideas, vamos a concluir que nuestro país está en una crisis de transición política también. Porque quien me diga que el día de hoy nuestra democracia va dando pasos agigantados, no es verdad. Estamos en una crisis de transición a la democracia. Nuestro país va caminando poco a poquito hacia la democracia, ¿eh? Esa es mi humilde opinión. Puede alguno de ustedes diferir. Víctor Hugo, por favor. Gracias, doctora. Sí, difiero un tanto de su planteamiento, porque estamos hablando desde una posición de privilegio. Si negamos que estamos privilegiados, entonces, ¿por qué hablamos de democracia? Estamos en un privilegio, estamos privilegiados nosotras y nosotros quienes estamos reunidos en esta sesión, así como hay muchos más privilegiados, pero hay unos que no lo están. ¿Por qué no escuchamos esos no privilegiados para que puedan hablar de la democracia? Nosotros nos podemos llamar ilustrados, pero esta ilustración está sesgada y el sesgo tiene que ver con una educación bancaria. Y si no criticamos la educación bancaria que sí recibimos en cierto momento, que hasta que pudimos tener un criterio o un sentido crítico, es como damos cuenta de que el privilegio en el que nos encontramos nos impone sesgos y sesgos que únicamente nos permite hacer críticas sesgadas, sin considerar a los no privilegiados. Ahora bien,
Si el decir regalar dinero, pues es, es tanto un cuanto malo, si le ponemos un poquito de moral, pues claro que entonces, pues moralmente estaríamos decidiendo. Tendríamos que poner un poquito de más de crítica para poder saber qué está pasando con esos no privilegiados. Bueno, esa será una opinión, simplemente. Es cuanto, Gracias, gracias, profesora. gracias. Este es un lugar abierto, estas conferencias cada uno puede dar su opinión, es muy respetable, como se los dije desde un principio. Lo que yo les puedo decir es mi opinión. Víctor Hugo, te comento, estos comentarios generales que hago al respecto de si se regala dinero o no, no es un estudio profundo lo que estoy haciendo en este momento respecto a estos grupos y al sesgue, como lo denominas, social que existe en nuestro país. A lo que me refería, no me refería hacia ese grupo y a no ponernos en ese grupo, porque seamos nosotros beneficiados y la mayoría de las personas no sean beneficiadas. A lo que me refería era, en cuanto a esta transición, en cuanto a las políticas económicas que se adoptan, el hecho de regalar dinero, que fue un ejemplo coloquial o fue así como decirlo, porque uno que trabaja en una institución en donde analizamos o llegan muchos recursos de diferente índole, que tenemos que analizar el actuar de estos actores políticos. No me estoy refiriendo a la sociedad. Lo primero que yo siempre he dicho, y creo que lo dije el día de ayer, respecto a mi concepto de la democracia, para mí la democracia es una forma de vida. Les dije claramente que al ser una forma de vida, no solamente un sistema de gobierno, es en donde todos, absolutamente todos, ¿vale? Participamos, de una manera o de otra, de acuerdo a nuestras posibilidades, una u otra, sin hacer ninguna clase de distinción. Cuando me refiero y hablo coloquialmente, les pido disculpas si se malinterpreta. Tenemos muy poco tiempo para aclarar cada uno de los comentarios que al aire podemos exteriorizar porque son las primeras ideas que nos llegan a la cabeza. Por supuesto, Víctor tiene toda la razón en el sentido de decir, bueno, nosotros somos privilegiados porque tenemos la posibilidad de tener ciertos conocimientos. ¿Sale? Ojo, yo en ningún momento estoy hablando de nosotros los ciudadanos. Cuando hago referencia a estos instrumentos, a la democracia, me refiero generalmente a los actores en el poder, ¿sí? Me refiero a esta falta de representatividad, esta falta de sensibilidad, porque te lo digo y lo voy a decir, es mi humilde opinión. No es una clase de debate, no es un diplomado en donde mi clase sea debatir, pero te lo voy a decir. Si la gente, la mayoría, los mayoritarios, que no somos nosotros, que les quede claro, son estas personas, los actores políticos se encaminaran sus propuestas, sus propagandas hacia esta mayoría, no tendrían que regalarles dinero. Es así de simple, ¿sale? Tendrían que hacer programas sociales en donde los incluyan. Tendrían que, lejos de estar haciendo politiqueras y babosadas, fijarse en el salario que les pagan a los profesores, que son los que educan a nuestras generaciones nuevas. En vez de estar haciendo toda un alarde, ¿saben en este sexenio cuántas veces se ha cambiado al secretario o secretaria de Educación Pública? ¿Cuántas veces se ha cambiado? 3 veces. 3. ¿Saben cuántas veces han redactado los textos
gratuitos para educación básica? Si a ustedes les parece, por eso lo digo, yo no me refiero a nuestra ciudadanía, me refiero a la crisis en la que estamos sumergidos todos los mexicanos. Porque aunque no lo crean, lo que sucede con este grupo mayoritario repercute en este grupo privilegiado. Porque voy a decir otra cosa. Este grupo privilegiado de los que estamos aquí platicando el día de hoy, me van a disculpar, es mi humilde opinión, pero somos los que mantenemos a este país. Estamos de acuerdo, ¿no? Este grupo que no somos un grupo mayoritario, que nos quede claro, no somos. Pero no somos ni fifís, porque creo que todos los que estamos aquí nos levantamos, vamos a trabajar, vivimos, pagamos colegiaturas, pagamos impuestos. ¿O ustedes no presentan sus impuestos y les quitan el 36% de su salario por ser profesionistas y ser clase privilegiada, Víctor Hugo? ¿No te lo quitan? Y no, cada vez que te pagan dices, maldita la hora en la que estudié, caray. O sea, es verdad, te quitan el 36% por ser profesionista. En este país hasta ser profesionista es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad, porque los impuestos que pagamos esta clase que estamos aquí son los que mantienen a los actores políticos, son de donde sale ese dinero que se le da a la clase mayoritaria. Y cuéntenme, nada más para que concluya yo el tema, ¿a poco nuestros actores políticos, nuestro ejecutivo, todos estos, cuando hacen sus eslogans, sus propagandas, se refieren a esta clase, a nosotros? O siempre el eslogan es los fifís y los pobres, ¿no? Dice Héctor, me parece muy acertado el comentario que hizo al inicio, lo lamentable, lo lamentable es que con las políticas siempre se termina perjudicando a muchos. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es a lo que yo llamo, por eso no podemos hablar propiamente y por eso lo afirmo, de hablar que vivimos en un sistema democrático. Todos debemos tener voz y voto. Todos tenemos que razonar y todos tenemos que estar preparados de una u otra manera, incluido este sector mayoritario, para que al momento de elegir a nuestros actores políticos, lo hagamos con la conciencia cierta de, a lo mejor yo me siento abanderada, ¿no? De decir que nosotros somos los que mantenemos este país. Pero es la realidad, le guste a quien le guste. ¿Y saben qué? Nosotros, la clase media, no sé ustedes, pero yo tengo que tener 2 trabajos. Perdón. Hablamos muchos de los fifís, perdón, los fifís y los millonarios no tienen su dinero aquí y no pagan impuestos, ¿eh? Que les quede claro. Y además de todo, como son importantes para los actores políticos, tienen muchas consideraciones. El grupo mayoritario, sí, les dan beneficios, les dan una ayudita. Perdón, con esa ayuda no sobreviven. No sobreviven. Perdón. Hablemos de programas sociales que sean posiblemente ejecutables. Hablemos de realidades. Hay poblaciones, ¿cuál escuela? ¿Cuál aprendizaje? Primero tienen que comer antes de aprender. ¿Y esto es de ahorita? Cuéntenme, ¿esta realidad es actual? ¿O es una realidad que venimos arrastrando desde que vinieron los mendigos españoles, en donde se hizo todo un sistema de castas? En donde quiénes eran los más perjudicados. Entonces, por eso, por lo que hemos argumentado, por lo que acertadamente dice Víctor, por lo que acertadamente Luis Fernando, Alondra,
Por esta necesidad, para seguir con nuestro tema, se implementó esta figura de la iniciativa popular. Por esto, Pedro, por favor. Buen día, Pedro. Buen día, buen día. Muchas gracias, profesora. Solo para retomar algunos puntos que se comentaron hace rato que me parecieron muy importantes y irnos también un poquito hacia atrás con la referencia del libro de Bobbio. Justamente el libro de Bobbio se divide en dos partes. La primera que hace 6 puntos que le llaman, me parece que son las 6 promesas incumplidas de la democracia, que justo tiene que ver con esa parte. Y la segunda parte, que son esas 6 promesas que tienen que ver con el surgimiento de una sociedad pluralista, la persistencia de las oligarquías, los ciudadanos no educados, el gobierno de los técnicos, varios puntos que tocan ahí. Sin embargo, la segunda parte tiene que ver que es con una crítica bastante fuerte hacia la izquierda, ¿no? Tiene que ver con una crítica, sí, desde el liberalismo, pero con una autocrítica de decir, a ver, esto es lo que ha pasado en Europa con los partidos que son democráticos, que son socialdemócratas, pero al mismo tiempo no nos han resuelto, no han cumplido con esas 6 promesas que nos hizo la democracia. Entonces ahí encuentra Bobbio muchísima, parte de esta crisis de representación. Yo le llamaría en específico de la democracia, de la legitimidad democrática, ¿no? Pero justo va por ahí. Me parece bien necesario reconocer esos privilegios a los que hace referencia el compañero. Creo que una crítica válida de la izquierda tiene que surgir de ese reconocimiento de la pluralidad y de esa ruptura de la burbuja. En el 84, si me parece correcto, es el libro de Bobbio, y reconocía esos puntos pendientes de la democracia. Ahora, que hay que también que verlos con una óptica, pues también actual, ¿no? Y reconocerlos en el momento preciso que estamos viviendo, ¿no? Creo que no podemos decir que de no reconocer esta crisis de legitimidad y irnos como con la solución mucho más sencilla de hace tantos años, ¿no? Hacer una crítica a lo mejor, pues basada en modelos que no corresponden al modelo actual, ¿no? O al tiempo actual, no está el modelo actual. En el que el surgimiento de otra clase de liderazgos, pues ha opacado a lo mejor esta búsqueda de la resolución de estas promesas incumplidas de las que habla Bobbio, ¿no? Creo que sería como el comentario. Muchas gracias, Pedro. Es muy acertado. Muchos de los compañeros no han leído este libro. Entonces, lo que podemos decir y lo que podemos concluir para seguir realmente con el tema, porque todavía me falta un chorro, es esto. Todos identificamos de una manera u otra, los que estamos presentes, que hay una crisis profunda. ¿Va? ¿De qué? Váyanse ustedes a saber si de acuerdo a la realidad, al sistema, al gobierno, a los actores políticos, a la falta. Yo estoy de acuerdo. Hay una falta de legitimación, de legitimidad, de correspondencia. ¿Por qué? Porque nosotros que somos el pueblo que detentamos esa legitimidad, nosotros esa la delegamos en nuestros representantes para que puedan ejercer el poder por nosotros. Lamentablemente, en este estadio en el que estamos, hay una falta absoluta de legitimidad, no solamente de origen, sino de ejercicio. Son las dos. La legitimidad que nosotros transferimos al momento de votar por ellos y esta legitimidad de ejercicio que tienen ya los representantes. Porque una vez que los elegimos, se deslindan. Ya que están legitimados, se deslindan de nosotros. ¿Sale? Entonces podemos hablar que carecen de la legitimidad de origen. Por lo tanto, su legitimidad de ejercicio, ¿cómo está? Viciada.
ya no persiguen, no cumplen, para lo cual fueron elegidos, ¿no? Ahora, entonces, hasta este punto, hasta donde hemos llegado, ahorita nos metimos más bien en una clase de política, en lugar de estar hablando de nuestro tema, ¿no? Que es este mecanismo de democracia directa. Ya entendimos por qué es necesario. Pero fíjense, estamos diciendo que es necesario. Pero vamos a ver, la clase pasada ya concluíamos que era sumamente difícil. ¿Por qué? Ya decíamos, pues, ¿cómo puedes llevar a cabo algo que no está establecido legalmente su procedimiento, ¿no? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo ejecutarlo? Entonces, esta iniciativa popular resulta un mecanismo viable para que se pueda complementar nuestra democracia representativa, fíjense, nuestra democracia representativa, incluyendo en el ámbito legislativo los intereses de los ciudadanos como un medio de control para el poder legislativo. ¿Por qué querríamos reformar, derogar o modificar una ley? ¿Quién hace la ley en nuestro país? Pues el poder legislativo, ¿no? Cuando crean leyes, hay la intervención de los ciudadanos en esta creación. Ya quedamos ayer, ya dijimos, no, la sacan a la buena de Dios. Bueno, ¿cuáles son las posturas doctrinales? Hay una que va en contra de la iniciativa popular, o sea, en contra de este instrumento o este mecanismo de democracia directa. Establece que la democracia directa tiende a debilitar el poder que ejercen los representantes electos, imposibilitando su actuar pleno. Esa es la postura en contra de la figura de la iniciativa popular. Por otro lado, está toda la postura doctrinal que también señala que como efectos nocivos, el hecho evidente de la falta de conocimiento y capacidad, fíjense, no me vayan a agarrar a zapes, no lo dije yo, ¿ok? Hay una corriente que dice que este tipo de democracia debilita el poder o la legitimidad que le damos a nuestros representantes. Hay otro dentro de esta corriente que dice que esta democracia tiene efectos muy nocivos por el hecho evidente de la falta de conocimiento y capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas sobre temas sumamente complejos, ¿no? Que nuestra falta de preparación al respecto es el efecto nocivo. ¿Cómo nosotros vamos a crear leyes, vamos a modificar las existentes si no tenemos esta capacidad para entender los problemas complejos de lo que es el sistema político? Podemos estar o no de acuerdo con las posturas, podemos colocarnos en una, podemos colocarnos en otra, ¿ok? Estas posturas son las que van en contra de esta figura. Luego hay otra postura que establece que la actuación aislada del ciudadano impide determinar la trascendencia de diferentes opiniones. Existe muy poca posibilidad de que se den mecanismos como este, ¿sí? Y que sean suficientes, o sea, este pequeño mecanismo para llevar a cabo su realización. Se genera una desaprobación entre la mayoría sobre la minoría. O sea, nosotros, a lo que se refiere es esto. Nosotros nos juntamos y reunimos el 0.13%. Hacemos nuestra iniciativa, nuestro proyecto, en donde va a tener nuestra exposición de motivos y la normatividad que pretendemos, se cree una ley, se modifique un precepto. Díganme una cosa, este 0.13%, atendiendo a esta creencia falsa de que la mayoría es la que determina, ¿crea efectos jurídicos en los demás?
modifica la esfera jurídica de derechos de los demás. Por supuesto. Imagínense que por nuestra propuesta se modifique, no sé, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero solamente fuimos el 0.13%, ¿no? Ese sería un ejemplo para que se nos quede en la cabeza. También señalan que puede ser una limitación a la capacidad de actuación de los gobiernos. Estas posturas. Ahora, las posturas a favor de la figura de la democracia directa o de la iniciativa popular. La postura a favor señala que estos mecanismos propician que los ciudadanos asuman compromisos con la democracia. Se da la posibilidad de tener acceso a decisiones de carácter político y la posibilidad de alcanzarlas de manera pública. Con la implementación de estos mecanismos se logra que la voluntad popular sea conocida y reconocida. Este mecanismo ayuda a limitar toda actitud o cuestión del sistema que resulte poco democrática. Se evitan problemas de sobrepresentación. Ahí está mal escrito. Limitan los problemas de sobrerepresentación y, por lo tanto, permiten mayor participación a los tradicionalmente excluidos, como decía Víctor. Ahora, yo voy a lanzar una pregunta al aire. Al aire, el que quiera participar lo dice y el que no, ya está. Y si no quieren, pues ya lo concluimos. Si estamos diciendo que esta figura a favor de la iniciativa popular limitaría los problemas de sobrerepresentación y se le permitiría la mayor participación a los tradicionalmente excluidos, ¿quiénes son los tradicionalmente excluidos de la vida política? Yo les dije que nosotros, pero esa es mi opinión, ¿no? O sea, yo hablé de la clase media. Pero ¿quiénes son los que generacionalmente, históricamente, son los que son excluidos? De acuerdo, por ejemplo, nuestro actual ejecutivo. Él, ¿a quién denomina como los que fueron excluidos? Que su gobierno actual es para todos aquellos que fueron excluidos. ¿Así fue el eslogan originario o me estoy equivocando? Corríjanme, ¿eh? Aquí todos somos iguales y me pueden decir, oiga usted, primero los pobres, las personas mayores. ¿Quién más? Ya. Si se me permite, doctora, Claro. considero que su rezo del Ejecutivo actual se inclinó históricamente hacia los grupos indígenas. Tanto fue el caso que su primer día o días después de que toma el gobierno, pues en el Zócalo hace este tipo de ceremonia con los grupos indígenas. Esta parte no es cosa menor, toda vez de que, sí, claro, el sesgo eurocentrista permea aún todavía en este espíritu político y claro que se olvidó de los grupos históricamente vulnerados y entre estos grupos históricamente vulnerados son los indígenas. Y a esto le sumo también los grupos afro-mexicanos o afromexicanas, que desafortunadamente son reconocidos en la Constitución hasta el 2019. Pero también no olvidamos la forma en la que llegan esos grupos afros a lo que antes era Mesoamérica, ¿no? Creo que esto es Llegaron desde importante. el principio, ¿eh? Se los digo de una vez. Para los que no lo sepan, los afromexicanos o afrodescendientes, que diríamos tan sencillo. Ya di esa plática, he dado varias, respecto a, perdón, a los grupos de vulnerabilidad. Y ahí, si tú le preguntas actualmente a cualquier persona, oye, ¿tú sabías o sabes en México
en dónde se ubican los afrodescendientes? Para empezar, van a ubicar a personas cuya raza es distinta y te van a decir que en México no hay. Punto número 1. Este grupo en particular, lo que yo platiqué fue que su característica primordial o principal es que es un grupo invisible. Y esa invisibilidad, esta falta de ubicarlos y saber que existen, los ha hecho vulnerables. Pero lo voy a decir. Estos afrodescendientes están en nuestro país desde la conquista. Si recuerdan sus libros de historia, de primaria, cuando llegan los españoles no llegan solitos. Los españoles llegan con una buena cantidad de afrodescendientes. Más bien, no eran afrodescendientes, ¿no? Podemos decir propiamente que los que llegaron a nuestro país sí eran personas de origen africano. Es decir, venían desde África, pasando por España y llegando aquí. Incluso en la división de castas que se hizo en la conquista en México, uno de los grupos existentes eran los españoles, los criollos, los mestizos, los mulatos, que les denominaban mulatos, no afrodescendientes, ni negros, perdón, pero así se les llamaba históricamente, y los indígenas. Y quiero decirles una cosa también. A este grupo, mientras fue la conquista y la colonia, muchos tuvieron privilegios, muchos. ¿Cuáles fueron sus privilegios? Que por haber trabajado y por haber colaborado en las guerras de conquista, se les otorgaron tierras, se les dio la libertad. ¿Saben en qué momento empezó el olvido de este grupo? ¿Lo saben? En el momento en el que empezaron, ¿qué? Las leyes de reforma. En el momento en el que México decidió que todos los mestizos, fíjense, éramos iguales. ¿Y quiénes son los mestizos, oigan? Para esos efectos. El mestizo era la mezcla del español con el indígena. ¿Quiénes iniciaron la independencia? Los criollos. Bueno, los ibéricos y los ibéricos que querían la autonomía y los criollos que finalmente querían una independencia, ¿no? Posteriormente. Así es, pero ¿quién hizo la independencia real? Los mestizos. Así es. Entonces, por eso lo dije, y lo dije claro. Con las leyes de reforma, fíjense, no en la independencia, con las leyes de reforma para hacer una igualdad y establecer y quitar este sistema de castas, ¿no? De que el español adiós y fulano adiós, se les olvidó un puntito. En la Constitución, en las legislaciones, en las leyes de reforma, un puntito. Que en nuestro país había afrodescendientes y que un afrodescendiente también es mexicano. Fíjense, curiosamente. ¿Por qué? Porque sus padres de origen africano tienen un hijo en el territorio. Punto número 1. Punto número 2. ¿Saben qué hacían estas personas afrodescendientes? Para que sus hijos no vivieran en esclavitud, para que sus hijos tuvieran un privilegio y para que sus hijos entraran en estas leyes, se casaban con mexicanas. Y sorpresa, ¿qué nace de los matrimonios? Pues los bebés. Y esos bebés derivados de esta mezcla es lo que conocemos como afro-mexicanos. Y para concluir el tema, lo digo. Están asentados la mayoría en comunidades, ¿vale? En Guerrero hay muchísimos, en diferentes estados.
del sureste. Olvidados, no considerados, ¿no? Porque les voy a decir otra cosa. Los indígenas a los que de que hablamos y todo, y se los vuelvo a decir, hay ciertos grupos de vulnerabilidad que han poco a poquito escalado en el respeto de sus derechos. Uno son los indígenas. En materia de derechos político-electorales, los indígenas, bueno, están reconocidos para el ejercicio de sus derechos con usos y costumbres. Ya les hablé que los discapacitados ya lograron tener su propia ley. Las mujeres también. No me voy a poner este tema porque este tema me apasiona, pero no es mi tema. Veracruz, por ejemplo. Pues sí, a Veracruz, ¿qué creen? ¿Cómo creen que trabajaban los africanos en Veracruz? Eran arquitectos, para que me entiendan. Se dedicaban a la construcción, a la cosecha. Eran una mano de obra excelente. O se los voy a decir clarito. Hay ciertos grupos vulnerables que han alcanzado ciertas posiciones. Ahorita Víctor habló de los afrodescendientes. Yo les voy a decir y les voy a dejar la pulguita porque ya tengo que seguir. Me encantaría que alguien de los que estuvieran aquí hablaran de las personas en situación de calle. ¿Sí? Que dentro de ese grupo hay indígenas, hay afrodescendientes, hay discapacitados, hay mujeres, hay personas de la tercera edad, hay niños, niñas y adolescentes. Algún gobierno, algún presidente, dentro de sus programas políticos sociales, ha pensado en la protección mínima de estas personas? No, perdón, pero no. Para toda la sociedad es una cuestión social, son delincuentes. Y quiero decirles, no, no son delincuentes. No lo son. Y son mexicanos igual que nosotros. Entonces, si hablamos de mayorías, minorías, uy, si juntamos a todos los grupos de vulnerabilidad queriéndolos hacer, van a terminar siendo una mayoría apabullante, ¿no? ¿No les acabo de decir que nosotros, la clase media, somos un grupo minoritario? No podemos decir que estoy haciendo bromas. No podemos decir que seamos un grupo de vulnerabilidad como tal, ¿eh? O sea, estoy haciendo un comparativo de minorías y mayorías, ¿eh? No nos confundamos. Pero bueno, voy a seguir con nuestro tema porque, ¿qué creen? Aquí echando la cáscara, seguimos. Bueno, casi toda Latinoamérica contempla, ya sea en su constitución o su legislación, la regulación de la iniciativa popular. Se excluye El Salvador, Belice, Panamá, Chile, Surinam, Guayana, Bahamas y Haití. Estos países no tienen regulada la iniciativa popular. Ahora, contexto internacional. ¿Cuál es la fuente de la cual yo saco toda esta plática que vamos a hablar? ¿No? La tienen arriba, europarl.europa, o sea, es el Parlamento Europeo.europa, Unión Europea. ¿Sale? De aquí sale esta información. De acuerdo a la normatividad o al Parlamento, porque así se llama, aplicable a la Unión Europea, se puede decir que la iniciativa popular es un instrumento de democracia participativa de la Unión. ¿Estamos? Partamos de la idea de que la Unión Europea, ya se los había dicho, es la formación de varios países de Europa que forman esta unión derivado de diferentes necesidades. Hay quienes entraron a la Unión Europea por cuestiones de carácter económico, hay otras que entraron a la Unión Europea por cuestiones de carácter político y migratorio, ¿no? Ustedes saben que la Unión Europea es como una sociedad hecha entre los diferentes países de Europa. Algunos supo, por ejemplo, del Brexit, ¿no? La salida de Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, fue miembro de la Unión Europea, ¿saben? Sí fue miembro. ¿Qué fue el único punto en donde no fue miembro? ¿Qué no adoptó Inglaterra respecto a la Unión Europea?
las restricciones económicas. Bueno, la moneda y ese tipo La de temas. moneda, en efecto. Sí, porque todos los países europeos, salvo Inglaterra, utilizan euros. En Inglaterra, la libra esterlina. Así es. Muchos países, así como Inglaterra, algunos entraron con restricción. Inglaterra entró con su moneda, algunos entraron por otras circunstancias. Todos adoptan la misma moneda. ¿Cuál es otra característica? El libre tránsito en las fronteras. O sea, no se exige alguna documentación. O sea, se unifican diversos temas respecto a la Unión Europea, ¿no? O sea, estas eran las posibilidades y lo que les ayudaba o en lo que participaban. En esta Unión Europea, o mediante este mecanismo de participación, como lo denominan, los ciudadanos que vivan, fíjense bien, ya empiezan los requisitos, para que vean cómo lo tienen reguladito, reguladito. Primero dijimos, me voy a regresar, dijimos que de acuerdo a la normatividad de la Unión Europea, esta iniciativa es un instrumento de democracia participativa de la Unión. Democracia participativa de la Unión. ¿Ok? Luego, ¿cuál es? Por el cual los ciudadanos que vivan en una cuarta parte de los Estados miembros pueden instar a la comisión. ¿A qué comisión, licenciada? Pues a la Comisión de la Unión Europea a presentar una propuesta de, fíjense, acto jurídico para aplicar los tratados de la Unión. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿De qué está hablando? ¿Por qué habla de tratados, acto jurídico? ¿Cómo creen que se reglamenta la Unión Europea? ¿Por leyes? ¿O por tratados? Cuando se reúnen los países miembros, ¿qué hacen? Se ponen de acuerdo, celebran tratados en los cuales se van a establecer derechos y obligaciones para los países miembros, ¿no? En estas comisiones se discute. Podríamos decir que es una especie, voy a hacer la equiparación mal, absurda, pero bueno, para que nos entendamos. Esta comisión está integrada por los países miembros de la Unión Europea. ¿Qué celebran? Tratados. Ok, en estos tratados, ¿qué se establece? Los derechos y obligaciones a los que se han de ceñir los miembros de la Unión Europea. ¿Quiénes son los miembros, oigan? España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Grecia, ¿no? Más. Entonces, atendiendo así como nosotros hablábamos de reformar nuestra constitución y nuestras leyes, ¿ustedes creen que ellos no requieren la celebración de multiplicidad de tratados para adecuarse a las realidades existentes? ¿O en Europa no pasa que se necesita modificar para adecuarse? Pues pasa en todos lados, el mundo se mueve, ¿no? Entonces te están diciendo aquí que es para presentar la propuesta, fíjense, de un acto jurídico. Esto es, la iniciativa participativa o de participación, como lo llaman en la Unión Europea, primero, no es una ley, es un acto administrativo. ¿Qué implicaría este acto administrativo? Jurídico. La presentación de una propuesta que sea incluida en estos tratados. Bueno, vamos a hablar del Tratado de Libre Tránsito de Personas, ¿no? Por dar un ejemplo. Tratado de Libre Tránsito de Personas. En el presente tratado se establece que todos los ciudadanos de los países miembros, o sea, alemanes y todos, tengan la libertad de cruzar las fronteras entre países miembros sin la necesidad de una documentación determinada. Esa es la disposición. ¿Qué harían ustedes si fueran ciudadanos de la Unión Europea y quisieran realizar un acto administrativo para que se aplicara algo a este tratado? Es decir, híjole, ¿qué creen? Nosotros somos ciudadanos de una cuarta parte de los países miembros
y queremos que se modifique o que incluyan en el Tratado de Libre Tránsito de Personas a los ucranianos. Podría ser, ¿no? O al revés. ¿Saben qué? Como Rusia y los ucranianos traen un desgarriate espantoso, la neta, cruz, cruz, ¿no? Podría ser, ¿no? En beneficio y protección de todos los que somos ciudadanos de la Unión Europea, les pedimos, por favor, que se modifique este tratado y que se dejen de payasadas y que no dejen entrar a todos los primos del vecino, ¿no? Porque ya estamos llenos. O las políticas migratorias de la Unión Europea no están azotados también en la Unión Europea por la migración ilegal. Ya no saben por dónde meterse. Refugiados, no refugiados, ilegales. No, digo, ya llegas a las Europas y casi casi te preguntan en dónde te vas a quedar, dónde te vas a vivir, dónde vas a estar, qué hotel, cuántos días, ¿no? De hecho, hace poco tiempo, no mucho, como unos 3 años, España ya pedía una carta de invitación para poder viajar a España. No sé si alguien lo sabía. Ya la quitaron, pero por lo menos un año duró esta disposición de España, que si eras mexicano tenías que tener una carta de invitación para poder entrar al país. Y se los digo porque yo tengo una hermana que vive allá. Entonces mi mamá, que se quería ir a verla, tenía que recibir la carta de su hija, ¿no? Y la hija, pues yo no quiero invitar a mi mamá, porque nada más viene y arma un desgarriate aquí en mi casa. Pues mi mamá no podía entrar a España. Estos son ejemplos de lo que les digo que podrían ser temas de esta iniciativa, ¿no? De la ciudadanía que es participativa. Fíjense, con el reglamento emitido en 2011, se establece de forma detallada los procedimientos que debe revestir la iniciativa ciudadana europea. A partir del 2020, se establecieron nuevas normas para hacerlo accesible. O sea, estamos diciendo que en el 2011 establecen muy detalladamente el procedimiento. Era tan detallado y tan complicado que en el 2020 se establecen nuevas normas para hacer más sencillo y digerible este procedimiento. Hasta el día de hoy ha habido 6 iniciativas, 6, que han cumplido con los requisitos para su presentación, la presentación de la iniciativa en la comisión. Solo 6 iniciativas han tenido luz verde ante la comisión. Por eso fue que les digo, se estableció en 2011 un procedimiento y era tan complicado cumplir, que ¿qué pasó? En el 2020 se modifica este procedimiento. ¿Para qué? Para hacerlo más sencillo. Pero aún así, en este periodo de tiempo se han presentado 6 iniciativas, 6, que han llegado a la comisión. Es decir, no nada más los presenté ante el presidente de la Cámara de Diputados. No, se estudiaron esas iniciativas. ¿Sale? El artículo 11, apartado 4 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 24, párrafo primero del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, reglamentos de la Unión Europea número 211 y 219, artículos 222 y 230 del reglamento interno. ¿Se dan cuenta que hablamos de tratados? Y hablamos de reglamentos. No estamos hablando de leyes, ¿eh? Estamos hablando de tratados y reglamentos. Por eso la Unión Europea denomina la iniciativa popular como un acto jurídico, como una iniciativa de acto jurídico, para que sea implementada en estos tratados que estamos hablando. Que se puede decir que estos tratados son el equiparable a las leyes en nuestro país. ¿Ok? Ahí les va el procedimiento. ¿Tenemos en México procedimiento, sí o no?
Chiquititito. Lo repetimos, un porcentaje de firmas de la lista nominal, requisito número 1, escrito por escrito documento en donde se establezca por qué se quiere y cuáles son las disposiciones. Luego, presentarlo ante quién? Ante el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Y ahí esperamos a ver si les cayó bien o no. Se acabó. ¿Qué pasa en el contexto internacional? Ya les hablé, está la Comisión de la Unión Europea, se regula la figura en los artículos y fundamentos que les di. Estamos hablando de actos jurídicos. ¿Cuál es el procedimiento? Fíjense bien. Comité de ciudadanos, o sea, formamos un comité de ciudadanos. ¿Qué es un comité de ciudadanos? Consiste en establecer un comité organizador. Era lo que les decía ayer, ¿no? Ni que los 85,500 que firmamos de la lista nominal nos apersonemos en el Congreso. Pues obviamente no, ¿verdad? En la Unión Europea se establece un comité organizador. ¿Cómo debe estar compuesto este comité organizador? Al menos por 7 personas. Fíjense la calidad. Residentes. Residentes. No estamos hablando de nacionalidades, ¿eh? Residentes en un mínimo de 7 estados miembros. Aunque no necesariamente sean de 7 nacionalidades diferentes. ¿Qué dijo? Que puede establecerse esta comisión con 7 residentes de la Unión Europea. No se vayan con la finta. O sea, podemos hablar que esta comisión puede estar integrada por un alemán que vive en España, ¿no? Por un español que vive en Grecia, por un griego que vive en Portugal, ¿no? Estamos hablando que todos los que son parte de la comunidad son residentes de ella. No importa la nacionalidad, ¿sí? ¿Cuál es el segundo? Comisión, 7 miembros, con edad suficiente para poder votar en las elecciones del Parlamento Europeo. ¿No? Como aquí. Vamos a equipararlo como el tener 18 años. Comité, 7 representantes y con edad suficiente. ¿Cuál es el segundo paso después de la formación de este comité? El registro. El comité debe registrar la iniciativa ante la comisión. ¿Qué comisión? La Comisión Europea. Debe presentar un documento que contenga, fíjense, título, objeto y una breve descripción de la iniciativa. Breve. O sea, podemos traducirlo a nuestra exposición de motivos, ¿no? ¿Sí o no? Podría ser la exposición de motivos. Junto a esta exposición, la base jurídica propuesta para el acto jurídico, esto es decir, aplicando el Tratado sobre Libre Tránsito de Personas. ¿No quedamos que aquí los tratados serían como su ley? Así como la información de los miembros que están integrando el comité de representación y sobre todas las fuentes de apoyo y financiación de la iniciativa o propuesta. ¿No? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere decir algo? Nos queda clarísimo que en la Unión Europea el primer paso es la creación de un comité de representación, 7 ciudadanos de la Unión Europea, no de un país determinado. ¿Cuál es el segundo paso? El registro de la iniciativa. ¿Ante quién? Ante la comisión. ¿Qué debe contener? ¿De qué estamos hablando? De un escrito en donde, ¿qué tiene que tener? Un título, libre tránsito de personas, un objeto. La presente iniciativa tiene por objeto que se modifique el apartado 44 del Tratado de Libre Tránsito de Personas. ¿Cuál es la base jurídica? El Tratado de Libre Tránsito de Personas.
Además de esto, ¿quiénes somos los 7 miembros de la comisión de representación? Del comité de representación. Nuestra información, nuestra credencial. ¿De dónde vamos a sacar el dinerito para financiar estas propuestas? Luego, tercero, ¿nos queda claro? Formación de un comité de representación, presentación de registro. Tercero, declaraciones de apoyo. ¿A qué se refiere con las declaraciones de apoyo en este ámbito internacional? Una vez registrada la iniciativa, ¿no? Las organizaciones pueden empezar a recabar declaraciones de apoyo. Tienen para ella un plazo de 12 meses una vez registrada. Es decir, una vez que registramos nuestra iniciativa, tenemos 12 meses ¿para qué? Para recabar declaraciones de apoyo. ¿Qué son las declaraciones de apoyo? Estas pueden declararse primero por papel o electrónicamente. ¿Pero qué son? ¿Qué son? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué creen que sean las declaraciones de apoyo? Es la manifestación en la cual se hace saber que se está de acuerdo con lo que se plantea. Así es. Es exactamente lo que nosotros lo traduciríamos a vamos a juntar firmas que estén de acuerdo con nuestra iniciativa, ¿no? Pero fíjense, para nosotros lo primero es recabar estas firmas, ¿no? Para ellos, primero, un comité presenta esta iniciativa y después este comité va a recabar estas declaraciones, va a decir, oye, yo le propuse a la Comisión Europea que quiero reformar esta cosa. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Víctor. Sí, sí estoy de acuerdo. Ah, ok. Luis Fernando, ¿estás de acuerdo con esta iniciativa para que nos dejen cruzar el charquito cada vez que se nos dé la gana? Sí, sí estoy de acuerdo. Ah, ok. Pedro, sí. Esto son estas declaraciones, ¿sale? Pero fíjense, primero es el comité, después se registra la iniciativa y después se empieza con las declaraciones de apoyo. O sea, para que vean cómo ahí va el procedimiento. ¿Qué pasa una vez que se está haciendo las declaraciones de apoyo, que se tiene 12 meses a partir del registro de la iniciativa? O sea, tienen un año. Recogido el número necesario de declaraciones de apoyo de un número suficiente de Estados miembros, los organizadores, este comité organizador, debe presentarlas ante las autoridades nacionales. ¿Qué es eso? Estamos hablando de que intervienen varios países. ¿Cómo vamos a saber si estas declaraciones de apoyo pertenecen a esas personas? ¿Cómo sabríamos nosotros, que yo les dije y que dijo Raúl el día de ayer, las firmas, la autentificación de firmas en nuestra iniciativa popular, ¿quién la hace? ¿Quién la hace? ¿La Cámara de Diputados? El El INE, INE. ¿no? Así es. La Cámara de Diputados se apoya del INE para hacer esta verificación de firmas. ¿Por qué? Porque el requisito es que sea de acuerdo a la lista nominal. ¿Quién lleva la lista nominal en nuestro país? El INE, ¿no? Bueno, pues en contraposición, en la Unión Europea estamos hablando que estas personas que recolectan las declaraciones tienen que acudir ante las autoridades nacionales de cada país competentes encargadas de certificar las declaraciones de apoyo y cuya lista elabora la comisión a partir de la información solicitada por los Estados miembros. Las autoridades a las que se les encomienda la labor de verificar estas declaraciones de apoyo suelen ser los ministros del Interior. Como estamos hablando de relaciones entre países, estas declaraciones de apoyo, es decir, todas esas personas que dijeron, sí, sí estamos de acuerdo, el ministro del Interior es la autoridad competente para determinar la autenticidad de estas declaraciones de apoyo. Así como nosotros es el INE, allá serían los ministros del Interior, ¿no?
Ahora, permítanme. Presentación y examen. Una vez certificadas estas declaraciones de apoyo, viene lo que es la presentación y examen. ¿Qué quedamos primero? Formación del comité representador o representativo. Registro de la iniciativa. Declaraciones de apoyo. Verificación de las declaraciones de apoyo. Quinto, presentación y examen. Recibida una iniciativa, la Comisión de la Unión Europea está obligada a publicarla inmediatamente en un registro y a recibir a los organizadores de esta iniciativa, el comité organizador, para que expongan su solicitud. Y ahí van a explicar pormenorizadamente de qué se trata esta iniciativa. Intercambian puntos de vista con la comisión. Los organizadores tienen la posibilidad de presentar la iniciativa en una audiencia pública celebrada ante el Parlamento de la Unión Europea. O sea, ya vieron cómo es una instancia en donde se hace un examen previo y después, si sí funciona, pasan de la comisión al Parlamento. ¿Qué les parece? Dice Luis. Sí, sí que. ¿Se parece? ¿Les parece a ustedes que esta estructura internacional, este contexto, esta figura, se asemeje en algo? Podamos compararlos, pues, nuestra iniciativa popular con esta iniciativa en el contexto internacional. Acuérdense que les dije desde el principio que esta figura surge ¿en dónde? La iniciativa popular surge En Suiza. así. O sea, su origen es atendiendo a una de las democracias más altas del mundo. ¿Estarán de acuerdo conmigo o no? ¿Alguien ha oído cómo es Suiza? Yo no conozco Suiza, pero he oído muchas cosas, además de los chocolates. No sé ustedes, pero he oído varios sobre Suiza, ¿no? Que dicen que guau, 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 guau. Que es el país más caro del mundo, que es el país más organizado del mundo. ¿Ustedes tienen alguna vez noticia de Suiza? ¿Han oído en las noticias alguna vez de Suiza? ¿Se quemó una fábrica? ¿Pasó algo? ¿Algo? No. Yo, es más, puedo decir que durante la pandemia oímos de Alemania, Italia, de todos los países. ¿Oyeron algo de Suiza? ¿Que llega el COVID a Suiza? Pues no. Ahí surge esta figura. ¿Ustedes creen que una figura que tiene su origen en un país, que no lo sabemos, no tengamos los ojos cerrados ante esta situación, funciona en nuestro país? Si hablamos de que las realidades democráticas de cada país son distintas, ¿podría? Sí, sí puede. Sí, sí se puede. La figura de la iniciativa popular es una forma de democracia directa. Pero nosotros tenemos una democracia representativa. ¿No están en contraposición la democracia directa y la representativa? ¿Para ustedes están en oposición una democracia representativa a una democracia directa? ¿Cuándo podríamos llevar de acuerdo a Norberto Bobbio una democracia directa, Luis Fernando? ¿Por qué no se puede llevar a cabo simple y llanamente una democracia directa? Lo voy a decir yo, no te preocupes. No se puede llevar a cabo porque el ideal, fíjense, ideal de una democracia sería una democracia directa, en donde quien se gobierne de manera directa establezca su sistema de gobierno, lo ejecute de manera responsable y lo lleve a cabo. ¿Quién debería de ser? Idealmente hablando, pues la sociedad, la del pueblo.
partiendo de esa premisa de la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Por qué se hace imposible llevar a cabo una democracia directa? Porque cuando se creó esta conceptualización desde Aristóteles y todos estos, Sócrates, Platón y todos los subsecuentes, ¿qué pasaba en esas sociedades? Eran de este tamaño, así, así. ¿El pueblo se podía gobernar a sí mismo? ¿Podían tomar las decisiones? Un ejemplo podría ser cómo se estableció la democracia en Grecia. ¿Y qué pasó? ¿La democracia en Grecia era para todos? ¿O solamente para la clase que acudía a la Asamblea General de Ciudadanos? ¿En Grecia todos eran ciudadanos? Cuénteme. No. Entonces, ¿era la democracia el gobierno del pueblo y para el pueblo? ¿De acuerdo a los griegos? Tampoco. Perdón. Si analizamos así punto por punto y somos literales en lo que estamos hablando, no. Entonces, repito, ¿por qué no podemos hablar y podemos instaurar actualmente democracias directas? Por la cantidad de personas que somos, porque todo un pueblo, una sociedad que llegue y llegue a consensos, incluyendo minorías, como estamos hablando con Víctor, de todas las minorías, sin hacer distinciones, y todas las mayorías, ¿llegaríamos alguna vez a algún acuerdo? ¿Por qué apliquen en la democracia el término la mayoría? Lo que determine la mayoría. ¿Por qué las decisiones se toman por mayoría? La mayoría es la que decide. ¿Por qué creen ustedes? Es un elemento bien fundamental, que yo siempre ando rezongando de él, ¿eh? Yo. Ah, sí, si las mayorías dicen, ya fregamos los que no estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mayoría dijo. Ah, ¿y quién dijo que la mayoría tenga la razón? ¿Por qué? Y lo que yo opino, entonces yo no soy ciudadano, entonces yo no tengo derecho a meterme en asuntos de mi país porque no soy parte de la mayoría, porque yo soy apartidista y no me meto en cuestiones de partidos porque no creo en el sistema de partidos. Ah, entonces ya no puedo participar porque soy una minoría. Como dice Víctor. Ah, soy afro-mexicana descendiente. Ay, ¿qué crees? Alondra ni siquiera sabíamos que existían negritos en nuestro país. Ah, entonces vas para afuera. Mm. Híjole, no, tú estás raro. Algo traes. Caminas medio raro. Minoría. ¿Los griegos no se eliminaban a todos los que tenían una imperfección física? ¿No nos enseñaron en historia que para los griegos el que tenía una imperfección física, o era lo máximo, pero por tan bello que era y tan especial, lo mataban porque no era de este mundo? ¿Cómo se le llama ese término? ¿Selección qué? Ay, a los que dicen que tienen, no sé cómo se le llama, pero es la selección algo, ahorita se me fue el nombre. Cuando alguien nace con una imperfección, es tan diferente que no pertenece a este mundo. No es el común, no es lo ordinario, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Nuestro país sería candidato a una democracia directa? ¿Qué país podría ser candidato a una democracia directa que tengan tal educación, tal orden, tal estructura? Estructura. Ya déjense educación, conocimiento. Estructura organizacional que pueda llevar a cabo y ejecutar una democracia directa. Pues difícilmente. Entonces, ¿qué se ha optado? Nuestro país optó por una democracia representativa. Ya concluimos. ¿Cuál es el problema que estamos atravesando? O se atraviesa en esta democracia representativa que está en nuestro país. ¿Cuál? Que hemos entendido todos con unas palabras u otras, que perdón,
Los actores políticos no representan ni legitiman las demandas hechas por quién? Por el pueblo. Entonces, ¿no parece un ideal esta figura que instauran en nuestra Constitución en 2019? ¿No les parece que surge la necesidad de instaurar este mecanismo derivado de ese ideal de poder transformar la realidad que nos ocupa? ¿No será? De ser, o lo vamos a decir así, no, es que yo quiero que mi país sea sumamente democrático. Entonces, como tengo una democracia representativa, también quiero darle una pizquita de democracia directa, para que seamos más democráticos. ¿Ustedes creen que crear o modificar o extinguir una disposición jurídica o una ley nos hace más democráticos? Porque esto es en el ámbito legislativo, ¿eh? No se les olvide, lo dije desde el primer día, no se confundan. No es lo mismo iniciativa popular que participación ciudadana, ¿eh? Son dos cosas distintas. Estamos hablando en el ámbito legislativo. Víctor Hugo, por favor. Gracias. Doctora, considero que la figura del Parlamento abierto, justo en este momento en el que nos encontramos, siglo XXI, 23 años siglo XXI de lo que es México, el Parlamento abierto debe de realizarse, pero el Parlamento abierto, como se ha venido ideando, pues no ha ocurrido como se esperaba. Si estamos en busca de una democracia, porque en realidad estamos en busca de una democracia, utópicamente hablando, Uh-huh. Y como se dice que se está dando apertura a que estos grupos vulnerabilizados históricamente puedan tener un, mm, eh, garantía a su, pues vamos allá, a su cultura, digamos, a su cultura, a su democracia, la forma en la que se han desarrollado, la forma en la que se desenvuelven también en esta realidad, en esa realidad. Aquí el ápice que creo que cabe poner en la mesa es ese, ¿no? El Parlamento abierto, pero para esas minorías, minorías que también son mayorías, porque aquí creo que entramos en un juego de palabras, son minorías que después se vuelven en mayorías, ¿no? Y a la inversa. El juego de palabras que a veces es confuso, ¿no? Y bueno, entre lo cual también tendríamos que estar replanteando esta famosa reforma económica, ¿no? Lo progresivo de una reforma económica donde pague más quien gane más y claro que quien gana menos pues tiene que pagar menos, ¿no? No sé, Uh-huh. podría ser unos atisbos referente al tema que usted nos está planteando hoy. Uh-huh. Gracias, Víctor. Ahorita lo dijiste, que pague más quien gana más, que pague menos, fíjense. Pero fíjense cómo ya está estructurada nuestra cabeza. A ver, Víctor Hugo, por favor, por favor. A ver, ¿querías decir algo? No, no ¿Sí? bajé la mano, disculpe. Ah, no, no te preocupes. Si se dan cuenta, lo que dijo, cada vez el término, a mí Víctor me hizo ver el del cheque. Víctor nos hace ver ahorita el que gana más, que pague más. El que gana menos, que pues de plano si no gana menos, entonces incluso que no pague, ¿no? Dice, los grupos estos históricamente vulnerables, que los señalamos como un grupo minoritario, dice, que a lo mejor es un juego de palabras, ni tan minoritario, ¿no? Pues lo que les dije ahorita. Si juntamos a todos estos grupos que por distintas consideraciones se colocan en situaciones de vulnerabilidad, no serían una minoría. No, perdón, no son una minoría. ¿No? Estamos hablando de una mayoría. O, si no mayoría, ¿no? Pero ojo también, y acuérdense, para los que no son abogados, que aquí varios ya me dijeron que no son abogados, acuérdense que en la democracia el ejercicio de los derechos debe ser equitativo e igual para todos.
Y acuérdense que siempre el ejercicio del derecho de una persona puede ser la limitación del derecho de otra. ¿Ok? Sin que la otra lo haya pedido, ¿eh? Yo les podré decir a ustedes, yo no estoy en defensa ni de un grupo ni de otro. Yo estoy aquí nada más para ampliar el criterio. Y que, como dice, para hablar, hablemos con esta y con esta. ¿Sale? En el boom que hay ahorita del ejercicio de derechos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es mi derecho? Es que no puedes limitar mi derecho. Hasta los niños chiquitos, yo no sé si tienen hijos chiquitos alguien de aquí, no sé. Yo ya no tengo hijos chiquitos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero me sorprende que ahora, antes, discúlpenme, en mi generación, sí, de valiente le abría la boca a mi abuela. Sí, bueno, pero entiéndanme, ni siquiera por aquí se me pasaba a mi abuela, ya no a mi madre o a mi padre, no, a mi abuela. No decirle buenas tardes, buenos días, abuelita, o abuela, porque no le gustaba que le dijéramos abuelita. Pero no se te pasaba por la cabeza. Teníamos un chip en donde existían ciertas autolimitaciones, si se dan cuenta. En la actualidad, con aquello de, yo no digo que no, es un término, es un ejemplo, por favor, ¿no? Para que vean a qué nivel hemos llegado. Los chavitos. Chavitos, 3 años. Si me pegas, estás violando mis derechos, ¿no? Y te voy a ir a denunciar. ¿De dónde habrá sacado el moquito eso? ¿No? Perdón, pero yo los he oído. Yo fui una mamá y lo reconozco. No, no soy fan de la violencia. No, no creo que con los golpes la gente entienda. Aunque digan una buena nalgada, no, ni una nalgada, ni una nada. O sea, creo que la gente somos pensantes y hay otros mecanismos para hacer entender, ¿no? Un buen jalón de pelos, nada más. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Perdón, es que ahorita me reí porque me acordé que yo a mi hijo chico no le pegaba, pero si se portaba mal y no me hacía caso, lo agarraba de aquí. Entonces le hacía así, le pepenaba los pelillos, así, pero no se los jalaba. Entonces le decía, si tú te mueves, tú solito te vas a jalar el pelo. ¿Me explico? O sea, yo lo pepenaba, si él se hacía así, pues él solo se jalaba el pelo. Yo dejaba la mano fija, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que con este boom de nuestros derechos, de yo tengo derecho a ser reconocido, yo tengo derecho a que se me respeten mis derechos, todos vivimos así, hasta los niños, pero no hemos entendido aún que este ejercicio de nuestros derechos y nuestras libertades tiene un límite, y el límite es el derecho de Alondra, de Luis, de Víctor, de Gabriela. No, no nos gusta. No, no me gusta que me limites. Yo tengo derecho a decir lo que a mí se me dé la gana. Sí, sí, pero siempre y cuando tu dicho no viole mi libertad de expresión. ¿Sale? No hablemos de minorías o mayorías. Hablemos de estos simples ejercicios. Debemos empezar por ahí. Si nosotros respetáramos los derechos de los demás, discúlpenme, no habría grupos de vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad es una situación en la que una persona se coloca, derivado de diferentes factores. ¿Qué produce? ¿Qué produce esta vulnerabilidad? Que sea objeto de qué? De discriminación. La vulnerabilidad y la discriminación no son iguales. La vulnerabilidad es colocarse en esta situación de peligro, en donde peligran tus derechos. Y la discriminación es hacer diferente por ciertas circunstancias a otros. Entonces, empecemos por ahí. Los indígenas no son diferentes a nosotros, ¿eh? Que nos quede claro. Las personas en situación de calle tampoco son diferentes a nosotros porque nosotros tengamos privilegios, ¿eh? Los de la comunidad no son diferentes a nosotros si son de diferente género, binario, no binario, pan amorosos, pan no amorosos. ¿Me entienden? Partamos de esa idea.
El problema radica en hacer estereotipos y el problema radica en hacer diferenciaciones, creando mayorías y creando minorías, como decía Víctor. Todo para entenderlo hay que conceptualizarlo y todo para entenderlo hay que categorizarlo. Y no es así. Y para concluir nuestro tema del día de hoy, lo único que me gustaría es, ya me queda clara mi opinión respecto a la iniciativa popular. Ahora me gustaría saber que después de lo que hemos platicado, porque fíjense, hemos platicado de democracia, de política, de actores políticos, de pluralismo, de grupos de vulnerabilidad, de todas estas circunstancias. Pero nuestra clase de hoy es iniciativa popular y tenemos que concluir que este mecanismo de democracia directa que se instauró en nuestra legislación en 2019, motivado por la demanda y el descontento social, porque por eso se motivó, ya sea por la razón que quieran, falta de legitimación, falta de representatividad, por la que quiera se instauró. Ahora, para concluir y cerrar el día de hoy, ustedes, que digo, enfrente de mí, ustedes son la mayoría, yo soy la minoría. ¿No? Mi opinión es la minoritaria. Órale, se calla. ¿Funciona? ¿Funcionará algún día? ¿Qué se necesita para que funcione? Sin atender, escúchenme bien, a qué grupo va dirigido o qué grupo lo puede ejercer. Eso es otra cosa. Porque tan lo podrían ejercer el grupo minoritario, como los grupos de vulnerabilidad, como nosotros que estamos aquí, que somos los pelados de la clase media. ¿No? Cualquiera. Todos somos ciudadanos. Eso sí, nada más el requisito es ser ciudadano, ¿eh? Ojo, ojo. A ver, ¿quién de ustedes para que cerremos esta clase y no sea yo? Yo ya les dije. La pregunta, ¿este mecanismo creen que pueda tener vida? Ya la tiene, incipiente, incierne, ahí está. ¿Podemos hacer mano de él? Sí, sí. ¿Podría llevarse a cabo con el escaso procedimiento que tenemos nosotros? Con estos pasitos, ¿se podría llevar a cabo? ¿Quién dice que sí? Víctor, por favor. Sí, considero que este mecanismo, eh, al estar en la Constitución, por supuesto que es un derecho que tiene un valor programático. Luego entonces, lo tenemos que hacer nuestro. Y quien conocemos este mecanismo, yo creo que tenemos una obligación per se de volvernos multiplicador de esto que estamos hoy sabiendo de este mecanismo. Y el ser multiplicador, por supuesto que es llenar de entusiasmo, porque de una manera u otra este conocimiento es entusiasta, no es nada deplorable, yo no lo he hecho en saco roto, me lo llevo. Es entusiasta. La vida, esto es en la vida en la que, en la forma en la que yo desarrollo o desdoblo mi realidad. En mi realidad considero, sí, ese mecanismo es plausible, es programático, hay que multiplicarlo, empoderarlo, y bueno, si podemos con eso ayudar a que otras más puedan activar o activemos este tipo de mecanismo, sí es lograble, claro, a corto, mediano y largo plazo. Me parece muy bien. Yo soy un poco de la idea, dice Christopher, dice, no funciona. A ver, esperen, lo voy a abrir aquí. Dice Christopher, no funciona, hace falta facilitar la accesibilidad a este mecanismo. Desde su punto de vista se debe utilizar debido a la crisis de representación que vivimos en el país. También es muy aceptable esta opinión. Hay, como se los digo, como les dije, las doctrinas que están en pro y las doctrinas que están en contra, ¿no? Que déjenme decirles una cosa. Si nuestra democracia representativa, fíjense bien, para que vean cómo la conclusión siempre llega al mismo lugar. Si nuestra democracia representativa realmente fuera representativa, de acuerdo a los principios que deben regir en todo sistema democrático, discúlpenme, no sería necesario la iniciativa popular.
¿Por qué? Porque se estaría cumpliendo con los fines de la democracia representativa. Porque nosotros como ciudadanos, por el ejercicio de nuestra soberanía legítima, transferimos esta legitimación a aquellos que nos van a representar, aquellos que elegimos mediante voto, mediante procedimientos limpios, en Estado de Derecho, ante instituciones debidamente instauradas. Tiene todos los requisitos para poder funcionar. Todos. Debería de funcionar, no deberíamos echar mano, ni deberíamos replicar, como dice Víctor Hugo, ni nada. Debería de funcionar nuestra democracia representativa, por eso es democracia. O entonces que le quiten el término de representativa, oigan, si ya lo vamos a hacer nosotros, entonces ¿para qué diablos le pagamos a todos los actores políticos, Chinita? Pues digo, cuando yo necesito un abogado, ¿qué pasa? Bueno, no, yo no. Pero si necesitamos un abogado, ¿qué hace el abogado? Representar a su cliente en la materia de que se trate, ¿no? ¿Y qué haces como cliente? Pues le pagas al abogado por sus servicios, ¿no? ¿Qué está haciendo el abogado? Representarte, llevarte bien el debido proceso legal y verificar que se cumpla, ¿sí o no? ¿Qué pasa si tu abogado no funciona? Hijo del mal, es un ratero, rata de 5 patas, como nos dicen a todos los abogados, y fíjense que no, ¿eh? A ver, hay algunos que sí, pero otros no somos ratas. Pero no dicen, voy a correr esta rata inmunda que me ha sacado las perlas de la Virgen y no me ha arreglado el terrenito en Cuernavaca. Y llevamos un año peleando y nada más, ¿no? Y me ha sacado la lana. ¿Qué hacen con el abogado? Lo corren y contratan a otro. Dice Joseph, dice, yo considero que no prosperará ya que las condiciones formales son muy extensas y los actores políticos dan prioridad a temas de agenda política. Quizás si la misma legislación les obligase a priorizar una iniciativa ciudadana, podría ser favorable. Así es. Pero fíjense, volvemos a lo mismo. Volvemos. Raúl, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Ahorita, profesora. ahorita Bien, leo. muchas gracias. Qué Yo bueno. también considero que es muy difícil que prospere, desde el punto de vista que es muy complicado que una ciudadanía de a pie y genuina junte tantas firmas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, en la Ley de Participación Ciudadana, hay un porcentaje, es el mismo 0.13, pero dice la ley que si se junta 0.25 se da prioridad a la iniciativa ciudadana y se obliga al legislador a que se discuten en el mismo ¿cómo se me fue el nombre de sesiones? En el mismo periodo de sesiones, Sí. pero no prospera. Aquí solo ha habido una vez que se ha presentado y justo fue organizada por un poder fáctico. Uh-huh. Se En propuso materia la ley, ¿te acuerdas? ¿En materia de qué te acuerdas? era la ley para regular el comercio informal y la estaban llevando los Sánchez Barros, que los respeto, son amigos, pero a final de cuentas es una organización fáctica de comercio, ¿no? Mueven ambulantaje. Yo me pregunto, ¿cuándo una ciudadanía común y de pie pueda organizarse para juntar firmas, ¿no? Nada más aportar eso. Ay, la ley fue desechada, no pasó. Se No, votaron las firmas, pero los diputados la batearon. y sabes que hace muchísimo tiempo, también se pretendió una cuestión similar en materia de Internet. Imagínense hace cuánto tiempo se intentó. ¿Para qué? Para que sucediera qué con el Internet. Que el Estado, fíjense, que el Estado proveyera a cada casa Internet. Ja, 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 ja. ¿No lo seguimos pagando todos? ¿Cuál gratuito? ¿A poco ustedes salen a la calle y hay una línea pública de la que te puedas colgar del Internet? No la hay. Intentaron hacerlo. No lo hay. Entonces, ¿qué conclusión para cerrar el día de hoy y agradecerles sus amables participaciones enriquecedoras? ¿Qué podemos concluir? Como todo, siempre. Opiniones divididas, ¿no? Víctor dice, sí es posible. En un ideal, sí, sí es posible. En replicarlo podría ser un instrumento muy bueno. Sí, sí. Yo también creo lo mismo. Otros dicen no, porque no va a prosperar, porque ¿qué implica? ¿Qué implicaría? ¿Un menoscabo a qué? Al actuar de los actores políticos en el poder.
Muchos pretenden tener acallada a la ciudadanía porque es mejor tener un pueblo ignorante que uno que conoce, porque el pueblo que conoce ejerce sus derechos de manera correcta. Tener a un pueblo ignorante es un pueblo controlado. Eso es así de simple. Entonces, espero que esta clase, espero que la de ayer les haya servido para conocer esta figura, para saber y la incluyan en sus propuestas de democracia. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere cerrar, hacer alguna aportación? No, yo tampoco. Yo rápido, yo Víctor, rápido. por favor. Bueno, antes que nada, quisiera pedirle, pues, respetuosamente si nos podía compartir su PPT. Claro. Después de esto, bueno, no podemos tirar a la borda una figura como esta, porque entonces estaríamos dándole contenido por sí mismo al espíritu negativo, que creo que no viene a darle contenido a la democracia. Hablar de democracia no es hablar únicamente al aire. Tiene que practicarse. O sea, practicarse es como irse a correr, tenemos que practicarla. Y si no la practicamos, pues entonces, ¿qué caso tiene hablar de democracia, no? Claro. No, entonces hablemos de otra cosa que no sea democracia, porque entonces, ¿a qué venimos aquí? ¿O a qué estamos? ¿O qué tipo de ciudadano eres o soy yo, Víctor, para no darle contenido a la democracia? ¿Eso qué quiere decir? Digo, voto por fulano, voto por sutana, no estoy de acuerdo con perengano, y eso no es que la democracia no funcione. Si la democracia no existiera, es más, ni siquiera pudiera opinar, ¿no? O sea, la democracia existe, lo que pasa que el ideal que se persigue, pues no se puede ver en el siguiente segundo en el que estoy viviendo. Esto es un ejercicio constante. Y claro que es un ideal. Y a lo mejor me oigo idealista, ¿no? Pero finalmente es la vida del ser humano, ¿no? Soy ser humano, soy persona humana. Claro, claro, ¿quién no en este lugar es idealista? Dice Luis Fernando, ¿se nos puede dar así? Claro que, compartirnos, espérenme, porque, a ver, si nos puede, con todo respeto, compartirnos su dirección de correo para compartir la presentación. No se preocupen, yo esta presentación la envío a la escuela y la escuela se los hace llegar. Ella tiene el registro de todos, porque digo, ahorita nos vemos unos las caritas y otros no, pero hay muchos participantes que están y que con mucho gusto la escuela les hace llegar. Ahorita en cuanto terminemos, yo la envío para que se las hagan llegar, ¿sale? Y está muy bien ser idealista, yo también, en términos más femeninos diría que vivo en el mundo de los unicornios cuando puedo escaparme, ¿no? Pero, a los que no, respetamos muchísimo sus ideas y para concluir, espero que les haya sido de enriquecedor esto que hemos platicado. Les deseo que tengan una hermosa tarde, una hermosa semana y que descansen los que puedan y los que no, pues a seguir chambeando. A ver, Gaby, por favor, perdón, ¿levantaste la mano o te equivocaste de botón? Yo creo que se equivocó. ¿Vale? Pues tengan linda tarde, les agradezco muchísimo, yo les hago llegar la presentación. ¿Sale? Muchas gracias. Muchas profesora. gracias. Que tengan buen Excelente día. día. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, gracias. Bye.